La mayoría de los traders pasan años buscando una ventaja estadística donde no existe, en la configuración visual de sus indicadores. La realidad es que la rentabilidad no es una función del mejor bot, sino de la robustez de tu arquitectura de validación bajo condiciones de mercado cambiantes. Si sigues buscando el algoritmo milagroso, estás operando bajo un sesgo de supervivencia que el mercado acabará cobrándote en cuanto cambie el régimen de volatilidad. Al finalizar este vídeo no tendrás una nueva estrategia, sino algo mucho más valioso: un marco cuantitativo profesional para validar ineficiencias y estructuras de ejecución automatizada basada en la gestión de riesgo de cola. El problema es que te han enseñado a optimizar parámetros en el pasado, pero no a gestionar la degradación de un modelo en el presente. Imagina dejar de retocar el código, el bot, el algoritmo, el indicador cada vez que tiene un drawdown y empezar a operar con la tranquilidad de quien entiende la arquitectura estadística de su ventaja competitiva real. En mis más de 15 años construyendo sistemas cuantitativos y gestionando carteras automatizadas, he observado que el patrón de fracaso siempre es el mismo: exceso de overfitting y ausencia de un método de validación out of sample riguroso. Vamos a desglosar los 6 pilares de la maestría algorítmica, desde la identificación de la ineficiencia hasta la gestión de flotas de bots. Para entender cómo se llega a la consistencia algorítmica, primero debemos aceptar una contradicción fundamental. Para que un bot gane dinero, primero hay que dejar de intentar que sea perfecto. Vamos a ver por qué tu proceso de backtesting te está mintiendo. Después, cómo pasar de la simulación a la producción con riesgo controlado para evitar el shock del sistema. Y finalmente, el marco de trabajo que separa un script de aficionado de un fondo cuantitativo profesional. El error sistémico es intentar programar un bot perfecto antes de entender la ineficiencia que pretende explotar. En el trading cuantitativo no buscamos señales de entrada, buscamos anomalías en la microestructura del mercado que tengan significancia estadística a largo plazo. Muchos bots de trading fallan porque se basan solo en la probabilidad frecuentista, es decir, en el pasado si sucede A, entonces ejecuto B. Pero un sistema robusto debe ser bayesiano. El algoritmo debe ser capaz de actualizar su modelo de probabilidad a medida que la estructura de liquidez del mercado evolucione. Es básicamente como un ingeniero de radares. No programa el radar para ver un avión específico, lo diseña para filtrar el ruido y detectar cualquier patrón de vuelo que no sea aleatorio. El quant trader real hace lo mismo, diseña filtros de ruido, no detectores de milagro. Hasta aquí el diseño parece sólido, pero hay una variable que destruye cualquier bot, y es la latencia y los costes de transacción oculto, que directamente invalidan tu backtest si no entiendes cómo se ejecutan realmente y cómo se ejecuta tu orden en el order book. Muchos sistemas mueren al pasar del laboratorio a la realidad, del backtesting al mercado real. El problema no es el código, es que el simulador ignora el impacto del enlipaje o el leapage y el sesgo emocional de quien activa el interruptor. Para validar un bot no basta con mirar la curva de capital pasada. Necesitamos simulaciones de Monte Carlo para entender si la rentabilidad es suerte o ventaja estadística. Necesitamos skin in the game algorítmico, es decir, lanzar el bot con capital mínimo para validar la ejecución. Puedes probar un coche de carreras en un túnel de viento 10 años, pero no sabrás cómo reaccionan los neumáticos al asfalto caliente hasta que lo saques a la pista. Por eso el trader algorítmico real despliega versiones alfa con riesgo controlado antes de empezar a escalar su bot en el mercado. Todo algoritmo asume que el futuro se parecerá al pasado, pero ¿qué ocurre cuando el mercado entra en un cisne negro, donde las correlaciones saltan por los aires? Ahí es donde tu bot se convierte en una máquina de quemar dinero. Vamos a ver cómo programar la supervivencia.
Añadir más filtros y parámetros a tu bot no lo hace mejor, lo hace más frágil. Es lo que llamamos sobreajuste u overfitting. En trading cuantitativo, la explicación más sencilla suele ser la más robusta. Un sistema con 20 variables es una curva ajustada. ¿Y ajustada a qué? Al pasado. Mientras tanto, un sistema con 3 variables sólidas es un modelo de mercado real posiblemente válido. Es como intentar predecir el tiempo. Si usas 1000 variables, acertarás el clima de ayer perfectamente, pero fallará el de mañana. El bot en real busca la esencia del movimiento, no el detalle del ruido. Suficiente teoría de datos. Vamos a ver cómo se comporta un sistema cuantitativo cuando el mercado alcanza niveles de liquidez donde las órdenes de alta frecuencia dominan el flujo. El trading profesional no trata de que el bot tenga siempre razón, porque no la va a tener. Trata que el código gestione la pérdida de forma autónoma cuando el mercado invalide la tesis. Programamos la convexidad, es decir, el bot debe reducir el tamaño de posición automáticamente cuando la volatilidad aumente fuera de los parámetros del modelo. Para ello usamos el modelo de Kelly fractal o ajustes por ATR para que el riesgo sea constante y no el número de contratos fijos. Es como el sistema de frenado automático de un coche inteligente. No espera a que tú reacciones. El sistema detecta la anomalía en la velocidad y automáticamente actúa antes de que el impacto sea catastrófico. La confianza en el trading algorítmico no viene de una caja negra que imprime dinero, viene de haber estresado al modelo hasta sus límites y saber exactamente bajo qué condiciones debes apagar el bot. Esa es la diferencia entre un trader algorítmico novato y un trader algorítmico profesional, un gestor de carteras cuantitativas. Si aplicas una validación estadística rigurosa, monitorizas la degradación del modelo y mantienes la disciplina de no intervenir manualmente. La rentabilidad, por lo tanto, se convierte en una métrica de tu excelencia en ingeniería cuantitativa. Hemos establecido la arquitectura para construir sistemas de trading que sobrevivan al mercado real, pero construir el bot es solo el primer paso. El verdadero reto surge cuando ese algoritmo debe enfrentarse a la microestructura del mercado, al enlipaje, a las trampas de liquidez y a los cambios de régimen que solo los sistemas más avanzados pueden detectar. En el siguiente vídeo desgloso cómo programo mis filtros de régimen de mercado para que mis bots sepan cuándo operar y, lo más importante, cuándo quedarse en cash.